A ver, yo vengo viendo que de un tiempo a esta parte, y ha saltado mucho con el tema Ángeles, la sociedad argentina se ha dividido, es como un Boca River, ¿no? O se ponen del lado del portero o se ponen del lado del padrastro, o en contra del portero o en contra del padrastro. Pero la verdad que en un hecho concreto como este, o como cualquier otro, no hay que andar dando tanta vuelta. Cuando las pruebas son tan concluyentes contra uno, no hay que dudar. Porque de esa manera se le hace juego, o el juego, a aquel que es un asesino, un violador, lo que usted quiera. Yo noto que la sociedad argentina, y esto es producto de los Zaffaroni, ¿no? Y de gran cantidad de fiscales, no todos, gracias a Dios no todos, de gran cantidad de fiscales, gran cantidad de jueces, garantistas que hemos tenido, que siempre se ponen del lado de los asesinos. No sé por qué. Hay una historia, es prácticamente como, a ver, y bueno, el que se murió ya está muerto. Ahora hay que cuidar los derechos humanos del asesino, y hay que cuidarlo, y hay que mimarlo, y hay que ver cómo podemos hacer zafar a ese tipo de la cárcel. A ver cómo hacemos. Entonces yo noto que la sociedad, periodistas, se han puesto del lado de los asesinos de una manera impresionante. Y en el caso concreto de el portero de Ángeles, de este caso, yo noto que esto ocurre cada vez con mayor frecuencia, ¿no? Yo tenía por acá, es muy interesante, se hizo una vez sobre el cuento de Caperucita y el lobo, Caperucita Roja y el lobo. Conoce la historia, ¿no? Se lo contaron desde chiquitito, ¿no? El lobo se encuentra con Caperucita en el bosque. El lobo se disfraza de la abuelita, va a la casa, ¿eh? De la abuelita no estaba, él se acuesta en la cama disfrazado de la abuelita, llega Caperucita con la canastita, la engaña y se la come, la mata. Después aparece, no sé, un leñador en el bosque, que yo, le mata al lobo, le abre la panza, estaba Caperucita adentro de la cama. O sea, todas las pruebas condenaban al lobo, ¿de acuerdo? Si ese caso llegara a la justicia, no habría prácticamente ninguna duda. Casi como el caso de Mangieri, ¿vio? El ADN está en las uñas de la nena, parte de la panza del portero está en las uñas de las nenas. Ok. Todas las pruebas contra el lobo, ¿de acuerdo? Ahora, el caso llega aquí en la Argentina, a un juzgado garantista. Y está, por ejemplo, el doctor Zaffaroni a cargo del tribunal. Fallo sobre este caso, después del juicio oral, etcétera, etcétera. Que Caperucita no desconocía que podía encontrarse con el lobo. Todas las justificaciones es para tratar de hacer zafar al lobo, ¿de acuerdo? Que mató a Caperucita. Que tampoco era ajena al hambre del lobo, ni a los peligros del bosque, Caperucita. Que si le hubiera ofrecido la cesta de la merienda para que el lobo calmara su hambre, no habría ocurrido los sucesos referidos más arriba. Que el lobo no ataca a Caperucita de inmediato, y hay evidencias que primero conversa con ella. Que es Caperucita quien le da pistas al lobo y le señala el camino de la casa de la abuelita. Que la anciana es inimputable, ya que confunde a su nieta con el lobo. Que cuando Caperucita llega y el lobo está en la cama con la ropa de la abuela, Caperucita no se alarma. Que el hecho de que Caperucita confunda al lobo con la abuelita demuestra lo poco que iba a visitarla, hecho que tipificaría, por parte de la abuela, un abandono de persona por parte de la joven Caperucita. Que el lobo, con preguntas simples y directas, quiere desesperadamente alertar a Caperucita sobre su posible conducta. Que cuando el lobo,
que ya no sabe qué más hacer para alertarla, se come a Caperucita. Es porque ya no le quedaba otra solución al lobo. Que es altamente posible que antes Caperucita hiciera el amor con el lobo y lo disfrutara. Que la versión de que Caperucita, cuando oye la pregunta del lobo, ¿a dónde vas?, responde, a bañarme desnuda en el río, cobra cada día más fuerza. 13º, que se desprende del punto anterior, que es Caperucita la que provoca los más bajos instintos brutales y depredadores de la pobre fiera. 14º, que el lobo ataca, pero tal hecho corresponde a su propia naturaleza y a su instinto natural y animal, exacerbados por la conducta de la susodicha Caperucita. 15º y último, que párrafo aparte, para la madre de Caperucita, que exhibe culpabilidad por no acompañar a la hija. Por todo lo antes dicho, se revoca el fallo de Cámara, absolviéndose al señor Lobo, y se dispone además a apercibir a la familia de Caperucita, imponiendo a la abuela presentarse en hospital a designar para su observación gerontológica. B, a la madre de Caperucita, apercibirla para que cumpla correctamente con sus deberes de madre. Y C, a Caperucita, la víctima, trabajo comunitario en el zoológico local para conocer acabadamente la naturaleza y el instinto animal. Aclárase asimismo que el presente fallo, que este proceso no afecta el buen nombre y honor del señor Lobo. Publíquese, archívese, téngase por firme el presente fallo, firmado doctor Raúl Zaffaroni. Yo no entiendo por qué funciona más o menos así la justicia argentina y la mente de cierta gente aquí en la República Argentina. ¿Se da cuenta? Cuando vemos un caso similar al de Caperucita y el lobo, no sé por qué se ponen del lado del lobo y no de Caperucita, que fue la víctima. Y en este caso concreto de Ángeles, se ponen del lado del portero y no de Ángeles. Y entonces buscan cualquier tipo de justificación. Qué cara de bueno que tiene el portero. Qué gordo bueno. Seguramente la nena entraba y vaya a saber qué. Las barbaridades que se han hablado en este caso acerca de Ángeles, de la nena, de la familia de la nena. Como le pasó, por ejemplo, en esta pequeña historia que contábamos de Caperucita y el lobo. La abuela y la madre de Caperucita tenían culpa. Y la propia víctima tuvo culpa. Y según este fallo, hay que salvar el buen nombre y honor del lobo. La verdad es, a mí, le digo, es una cosa particular. A mí me asquea que periodistas, conductora de televisión, ganadora de Martín Fierro 2011, haya defendido al portero de esta manera. La verdad me da vergüenza propia y ajena. Y que la justicia en muchos casos funcione como el cuento de Caperucita y el lobo que le acabo de relatar. Porque pasa más de lo que usted cree. Más de lo que usted cree. Pero bueno, qué sé yo. ¿Te gustó el cuentito? Impecable. ¿Te gustó? Sí, y es así. Es así. Y funciona de esta manera, es una cosa muy impresionante.